La mañana del lunes amaneció distinta en Santo Domingo, o, al menos, así estaba previsto. El anuncio había corrido durante días por medios y redes sociales. El Metro de Santo Domingo, en su línea 1, comenzaría a operar con nuevos trenes de 6 vagones. Una modernización esperada, prometida, y que simbolizaba un paso más en la transformación del transporte masivo de la capital dominicana. La entrega, encabezada un día antes por el presidente Luis Abinader, no fue un acto menor. Bajo la luz artificial de la estación, en medio de cámaras, funcionarios y curiosos, se presentó la incorporación de 4 trenes nuevos, con la promesa de aumentar la capacidad a 17.000 usuarios por hora. La inversión, de más de 219 millones de euros, representaba no solo un desembolso financiero significativo, sino también un mensaje. Santo Domingo apuesta por un transporte más eficiente. Pero como suele suceder con las grandes obras públicas, el entusiasmo de la inauguración no siempre se traduce en la experiencia inmediata del usuario. A las 7:00 am, en la estación Juan Pablo Duarte, el pulso de la ciudad se sentía con fuerza. Pasajeros provenientes de Villamella, algunos con más prisa que café en el estómago, comentaban entre ellos lo que habían notado. Para Ramón Delgado la experiencia fue positiva. Valió la pena, dijo, casi con alivio, mientras explicaba que había viajado más cómodo que de costumbre. Janet Girón coincidía. Me sentí cómoda con la nueva actualización. No había tanto flujo como antes. Sin embargo, Gilly, otra pasajera habitual, no compartía del todo la euforia. Ella esperaba menos caos, y aunque admitió que la fila avanzó más rápido, dentro del tren percibió la misma aglomeración de siempre. Es lo mismo, resumió. Giancarlo Santana, por su parte, ofreció una visión intermedia. Sí estaba igual de lleno, pero al menos logró entrar en la primera pasada. Reconocía que los lunes siempre son complicados y que quizás con el tiempo el sistema se estabilizaría. Otros, como Scarlett, ni siquiera habían podido subir a los nuevos trenes. Todavía no lo han puesto. Me monté en uno de 3. Lo estaba esperando. Las reacciones de los usuarios reflejan un fenómeno común en proyectos de modernización: el desfase entre la promesa y la percepción inicial. Para quienes llevan años usando el metro, cualquier cambio genera expectativa. Pero si la experiencia del primer día no difiere mucho de la habitual, la sensación de más de lo mismo se instala rápidamente. Parte del problema, según explican expertos en transporte, es que la incorporación de nuevos trenes no significa la sustitución inmediata de todos los existentes. La flota opera de manera combinada, y es normal que todavía circulen trenes de 3 vagones hasta que el ajuste logístico sea completo. Además, el aumento de capacidad puede atraer más usuarios, algo que en el corto plazo reduce el impacto en la descongestión percibida. Es un fenómeno documentado. Mejorar un servicio público suele generar una demanda inducida que absorbe rápidamente los beneficios iniciales. Para entender el significado de esta ampliación, hay que mirar atrás. La línea 1 del Metro de Santo Domingo fue inaugurada en 2009, un proyecto que en su momento generó intensos debates sobre su viabilidad y costo. Con el tiempo, y pese a las críticas iniciales, se consolidó como un eje fundamental para la movilidad de miles de personas al día, especialmente para quienes se trasladan desde Villamella hacia el centro de la ciudad. La línea 1, con 14 kilómetros y 16 estaciones, fue diseñada para operar con trenes de 3 vagones, pero con la posibilidad de expansión a 6. La decisión de ampliar llegó tras años de crecimiento sostenido en la demanda. Según la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRET, en hora pico, los trenes llegaban a niveles de ocupación que comprometían la comodidad y seguridad de los pasajeros. El anuncio del director de la OPRET, Rafael Santos, no dejó lugar a dudas sobre la magnitud de la inversión. 219.12.950.93 euros, financiados en gran parte por la Agencia Francesa de Desarrollo.
El monto incluye no solo la adquisición de los nuevos trenes, sino también trabajos técnicos y la construcción de un pasillo de interconexión peatonal. Este tipo de financiamiento internacional no es nuevo en el Metro de Santo Domingo, que desde su inicio ha contado con el respaldo de organismos multilaterales y gobiernos extranjeros. La participación francesa se enmarca en acuerdos de cooperación que buscan fomentar sistemas de transporte sostenibles en ciudades en desarrollo. Con la llegada de los trenes de 6 vagones, la capacidad de transporte en la línea 1 aumenta un 33% aproximadamente. Esto significa que, en teoría, más personas podrán viajar sentadas o con mayor espacio, reduciendo la presión en las horas pico. Sin embargo, como quedó claro en las primeras horas de operación, el cambio no es instantáneo para todos. En parte porque no todos los trenes son nuevos, y en parte porque la rutina de los usuarios y la dinámica de abordaje no cambian de un día para otro. La puesta en marcha de los trenes de 6 vagones representa, en esencia, la culminación de una etapa de expansión largamente anunciada. Sin embargo, la transición no es tan simple como colocar más vagones y esperar que todo cambie de la noche a la mañana. Detrás de este proceso hay desafíos logísticos, técnicos y humanos que influyen directamente en cómo los usuarios perciben la mejora. Para un sistema como el Metro de Santo Domingo, que ha operado durante más de una década, con trenes de 3 vagones, la incorporación de unidades de mayor longitud no es únicamente un cambio de tamaño. Implica ajustes en tiempos de parada, coordinación en la entrada y salida de pasajeros, adaptación de personal y, sobre todo, sincronización con la frecuencia de trenes que ya circulan. El hecho de que el lunes de estreno algunos pasajeros aún se subieran a trenes de 3 vagones no es un fallo inesperado, sino parte del plan gradual de implementación. Cambiar de golpe toda la flota sería logísticamente riesgoso. Cualquier desperfecto técnico en una unidad nueva podría paralizar el sistema si no existiera el respaldo de los trenes antiguos. Este esquema mixto, aunque necesario, genera una percepción desigual. Para algunos usuarios, la suerte de encontrarse con un tren de 6 vagones es motivo de alivio. Para otros, la frustración de seguir usando el modelo antiguo eclipsa el anuncio oficial. En el transporte urbano, la experiencia del usuario está influida tanto por factores objetivos, tiempo de espera, espacio disponible, seguridad, como por elementos subjetivos, como las expectativas y la comparación con la experiencia previa. Si un pasajero cree que un cambio va a transformar radicalmente su viaje y descubre que en la práctica no hay diferencias inmediatas, puede sentir que la mejora es más propaganda que realidad. Gilly, la pasajera que esperaba menos caos, representa precisamente este choque de expectativas. Su testimonio revela que, aunque el flujo en la fila mejoró, la experiencia dentro del vagón no cambió tanto como ella anticipaba. Esta sensación puede amplificarse si se considera que la hora pico de la mañana en Santo Domingo, especialmente los lunes, es un desafío para cualquier sistema de transporte. Desde su inauguración, el Metro de Santo Domingo no solo ha sido una solución parcial al tráfico, sino también un factor que ha influido en el desarrollo inmobiliario y comercial en sus alrededores. Barrios como Villamella, Los Tainos, La Feria y Villajuana han experimentado un incremento en la actividad económica gracias a la conectividad que ofrece el sistema. Con la ampliación a 6 vagones, se espera que esta influencia se expanda, favoreciendo la movilidad de trabajadores, estudiantes y turistas. Sin embargo, la infraestructura urbana también tiene un límite. Si el número de pasajeros crece más rápido que la capacidad del metro, el beneficio se diluye. Este es uno de los riesgos más citados por urbanistas que han analizado casos similares en ciudades como Ciudad de México o Buenos Aires. El caso de Santo Domingo no es único. En la línea 1 del metro de Lima, por ejemplo, se incorporaron trenes más largos para enfrentar la saturación, pero la mejora percibida fue parcial porque la demanda seguía creciendo. Lo mismo ocurrió en la línea A del metro de Medellín, cuando pasó de 3 a 4 vagones.
El cambio permitió transportar más pasajeros por hora, pero no eliminó las aglomeraciones en horas punta. Estos ejemplos demuestran que la ampliación de capacidad es solo una parte de la solución. La frecuencia de paso, la integración con otros sistemas de transporte y la distribución de la demanda a lo largo del día son factores igualmente importantes para que el usuario sienta una mejora real. El hecho de que la Agencia Francesa de Desarrollo haya financiado gran parte del proyecto no solo evidencia el interés internacional en apoyar la movilidad sostenible en la región, sino que también implica compromisos a largo plazo. Los préstamos y aportes de este tipo suelen venir acompañados de condiciones técnicas y de seguimiento que obligan a mantener estándares de operación y mantenimiento. Esto significa que la inversión de 219 millones de euros no es únicamente para comprar trenes, sino para garantizar que su funcionamiento sea seguro, eficiente y sostenible en el tiempo. Además, la construcción del nuevo pasillo de interconexión peatonal responde a la necesidad de facilitar el flujo de pasajeros entre líneas y estaciones, un punto crítico para evitar cuellos de botella. La incorporación de trenes de 6 vagones no solo se mide en términos de transporte, sino también en el impacto económico que genera. Cada minuto que un trabajador ahorra en su trayecto diario es tiempo que puede destinar a otras actividades productivas o personales. A nivel macro, la reducción de la congestión vehicular y de la dependencia del transporte privado contribuye a disminuir la contaminación y el gasto en combustibles importados. Sin embargo, estos beneficios requieren que el sistema funcione a plena capacidad y con una operación confiable. Si los retrasos, averías o saturaciones persisten, el impacto positivo se ve reducido. Uno de los puntos clave para el éxito de cualquier modernización es la manera en que se comunica al público. En este caso, aunque el gobierno y la OPRED informaron sobre la entrada en operación de los nuevos trenes, no quedó del todo claro para los pasajeros que la transición sería gradual. Esto pudo contribuir a que algunos se sintieran decepcionados al no encontrar de inmediato un tren de 6 vagones en su estación. Una estrategia de comunicación más detallada, por ejemplo, indicando en qué horarios o estaciones sería más probable encontrar los nuevos trenes, podría haber reducido el impacto negativo en la percepción. A medida que más trenes de 6 vagones se incorporen a la flota y se ajusten los horarios de operación, es probable que la percepción de mejora aumente. La clave estará en mantener una frecuencia constante que evite la acumulación excesiva de pasajeros en los andenes y en asegurar que las unidades se mantengan en buen estado técnico. En un escenario óptimo, dentro de 1 o 2 años, la línea 1 podría operar casi exclusivamente con trenes de 6 vagones, lo que permitiría absorber gran parte del crecimiento en la demanda proyectada para la próxima década. El debut de los trenes de 6 vagones en el metro de Santo Domingo es, sin duda, un paso importante hacia un transporte masivo más eficiente. No obstante, la experiencia inicial demuestra que la infraestructura por sí sola no garantiza una mejora inmediata y perceptible para todos. Se requiere un enfoque integral que combine ampliación de capacidad, optimización operativa, comunicación clara y planificación urbana. Lo que se vivió este lunes fue en cierto modo un retrato fiel de cómo funciona el cambio en el transporte público. Entre la ilusión del anuncio y la realidad del día a día, existe un terreno intermedio donde la paciencia y la constancia son tan importantes como la inversión en acero y tecnología.